Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión de la Fundación Heinrich Böll en Centroamérica. Yo soy Georg Jansa, el director regional de la Fundación. Desde nuestra oficina en San Salvador, cubrimos 5 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Ahora estamos en el tercer mes del coronavirus, de las múltiples leyes de emergencia y de la cuarentena domiciliaria obligatoria. Crecen los números de casos de contagio del virus, crecen los números de los y las fallecidos y crecen las cifras de los feminicidios en el país y en la región. Crecen también las preocupantes señales de un fuerte autoritarismo por parte de los presidentes, mientras los sistemas democráticos, aún frágiles, empiezan a desmoronarse cada mes más. En esta serie de entrevistas selectas y bien breves, que hemos denominado Voces Democráticas, invitamos a personalidades destacadas de nuestros contrapartes y aliados en Centroamérica, una región a menudo muy olvidada entre los 2 países gigantes del continente, México y Brasil, 2 países que revisten una importancia especial tanto para Europa como para Estados Unidos. Sin embargo, Centroamérica requiere más atención por las amenazas crecientes a sus modelos democráticos. Aquí empezamos con las voces de 3 mujeres periodistas, mujeres destacadas de diferentes medios digitales y alternativos en la región centroamericana: Contracorriente de Honduras, No Ficción de Guatemala y A la Raca de El Salvador. 3 medios dedicados a un periodismo investigativo, innovador, joven y crítico. Quiero entonces brevemente presentar a, primero, Jennifer Ávila Reyes, cofundadora y directora editorial de Contracorriente, periodista y documentalista premiada a nivel internacional. Es activa en uno de los países más conflictivos de la región, Honduras. En segundo lugar, Carolina Gamasa Aramendía, periodista española que vive por más de 10 años en Guatemala. Principalmente publicó en la Prensa Libre y en el diario digital Plaza Pública. Desde 2017 es cofundadora de No Ficción, una plataforma digital y un equipo periodístico muy comprometido. Para concluir, escucharemos a Laura Aguirre, salvadoreña, doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín. Desde 2011 escribe primero para El Faro, luego para Factum y luego en 2018 cofunda, junto con otras 3 mujeres periodistas, A la Raca, un medio digital feminista con amplio alcance nacional y regional, cubriendo temas de género, diversidad e inclusión. Laura ha sido premiada por sus investigaciones sobre violencias y feminicidios. Muchas gracias a nuestras 3 invitadas por participar hoy en este espacio de la Fundación Heinrich Böll. Escuchamos las Voces Democráticas. Primer episodio. Pues con sus matices, porque en Guatemala y El Salvador pues los presidentes estaban recién electos. Honduras ya pues tiene una historia larga con el presidente Juan Orlando Hernández, una historia de ilegitimidad larga. Es una Centroamérica, es un triángulo norte con una crisis democrática, con gobiernos con muy poca legitimidad, y con gobiernos que han presentado pues, acciones autoritarias, sobre todo basadas en la militarización. En el caso de Honduras, sobre todo
país militarizado, un país que responde a cualquier acción ciudadana con represión militar y bueno, con una crisis de legitimidad muy grande por los casos que se están conociendo de corrupción y hasta de crimen organizado dentro del Estado. Entonces, eso, y como segunda cosa, también un triángulo norte con unos sistemas de salud precarios. Por años, por décadas, se ha estado denunciando en los tres países la crisis en los sistemas de seguridad social, que son incluso esos actos de corrupción en contra del sistema sanitario que han desatado las grandes movilizaciones ciudadanas. En el caso de Honduras, pues la quiebra del seguro social, la privatización del sistema de salud público han llevado a las calles a miles de personas y han generado pues crisis políticas también. Entonces, estos países se enfrentan a la pandemia con sistemas sanitarios totalmente colapsados, saqueados, y definitivamente eso ha sido pues uno de los problemas que se ven en estos países ahora para enfrentarse a la emergencia. Yo creo que esta Centroamérica, o específicamente el Triángulo Norte, actualmente está caracterizada por gobiernos, desde mi punto de vista, semiautoritarios. Se puede ver en el caso de El Salvador, el desafío de Nayib Bukele al Congreso, a la Asamblea. En el caso de Honduras, estas elecciones que no fueran del todo transparentes. En el caso de Guatemala, la expulsión de una institución que estaba luchando contra la impunidad. Entonces, por un lado, es una Centroamérica, desde mi punto de vista, de corte semiautoritario. Al mismo tiempo, es una Centroamérica, o como lo ha sido históricamente, profundamente desigual, terriblemente desigual, donde hay unas familias, un grupo reducido que sigue teniendo el poder, tanto económico como se ha podido ver también político. Y es una clase oligarca que no siente de alguna forma un desprecio por lo público, o no se sienten reconocidos como el conjunto del país pluricultural en el que viven, y viven en una especie de burbujas sin preocuparse por la mayoría de población ni por construir Estado. Y esto en tiempos de coronavirus sobre todo repercute en el sistema de salud que estamos viendo, que es un sistema de salud público totalmente colapsado, un sistema de salud muy fragmentado, donde lo público y lo privado se han ido desarrollando, pero lo privado más rápido que lo público. Y vemos al mismo tiempo cómo la mayor parte de la población, que por supuesto no tiene privilegios, vive en unas situaciones de pobreza o de pobreza extrema. En Guatemala, por ejemplo, la mitad de población de niños, la mitad de los niños del país sufre de desnutrición crónica. Es decir, la mitad de niños de Guatemala no tenía que comer antes de entrar en el COVID. Entonces, lo que ha hecho esta pandemia con las restricciones de movilidad ha sido como venir a agudizar todo eso. En Guatemala se ha visto las banderas blancas, que si bien empezaron también en otros países como en Colombia o en Perú en tiempos de pandemia, en Guatemala se han expandido por todo el país y por todas las calles hay mamás con niños agitando su banderita y pidiendo comida. Y todas estas condiciones también han hecho que esta Centroamérica que se enfrenta al COVID sea una Centroamérica que estaba huyendo en los últimos años del país, como se ha visto con las caravanas que empezaron en Honduras, pero en Guatemala se unió mucha gente, y por supuesto siempre es por el sueño americano, por querer cumplir lo que uno ve por la televisión, pues porque todos tenemos sueños y todos queremos tener una mejor vida, pero principalmente estas huidas a los Estados Unidos son porque en estos países la gente ya no haya cómo hacerle para poder seguir viviendo y dar de comer a sus familias. Y esta situación tan precaria es la situación a la que nos enfrentamos actualmente en el COVID y con estas medidas de restricción de movilidad. A esto se une una violencia extrema de la que ya no se habla tanto, porque al final uno se acostumbra a vivir en países tan violentos
pero las tasas de homicidios son altísimas, la violencia contra la mujer se desarrolla con muchísima más saña que en el resto del mundo, y ahora mismo estas medidas de confinamiento también están arrinconando a muchas mujeres a tener que estar sufriendo violencia, y en muchos casos en silencio, porque no tienen la forma de poder apartarse un ratito de su agresor y poder ir a denunciarlo. Lo que en abril se descubrió, lo que descubrió la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, es que el número de denuncias de violencia contra la mujer había disminuido en vez de incrementar. Es decir, las mujeres todavía tenían menos momentos para llegar a denunciar a sus agresores, aunque seguramente la violencia ha aumentado en el seno de los hogares. El COVID-19 encuentra a la Centroamérica de siempre, extremadamente desigual. Una desigualdad social que, como señala el Informe de Desarrollo del 2019, las desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI, paralizó los progresos en los países, tanto en educación, en salud y en vida digna. En una región tan pequeña como Centroamérica, tenemos países como Panamá y Costa Rica que ocupan el puesto 67 y 68 en el Índice de Desarrollo Humano. Y en contraposición tenemos a los países del Triángulo Norte. El Salvador en la posición 124, Guatemala en la 126 y Honduras en la 132. Entonces vemos a una región marcada definitivamente por brechas de desigualdad económica y de acceso a derechos. En cuanto a la economía, en El Salvador al menos el 65% de la PEA, de la población económicamente activa, está en el sector informal. Dentro de este sector, una gran proporción son mujeres, un sector que vive el día a día. Entonces podemos imaginarnos cuáles son los efectos y los impactos que están teniendo en la mayoría de personas las medidas de confinamiento y de paro a la economía que ahorita tienen estos países. También, como El Salvador, los países del Triángulo Norte son países con un fuerte sector de micro y pequeñas empresas, que en estos momentos están siendo directamente afectadas también por la economía y que suponen una gran parte de los empleos formales en la región. Además, es una región que ya venía con un sistema de salud en crisis. En El Salvador, al menos, el sistema de salud siempre ha estado colapsado. Esto no es algo de la emergencia del COVID-19, ¿no? La emergencia de la pandemia lo único que ha hecho es agravar esta crisis. Además, nuestra región, la del Triángulo Norte, es una región con altos índices de violencia, con grandes extensiones de territorio controlados por pandillas, que aunque en países como El Salvador las autoridades y el presidente en específico tratan de aparentar un control o dominio sobre estas, en la vida diaria podemos ver que este control territorial no pasa tal cual, ¿no? El COVID también encontró a países con acuerdos ya hechos con Estados Unidos para recibir a personas deportadas, pero también a personas que están en los procesos de petición de asilo. Con acuerdos de construir centros de migración, ¿no? Centros migratorios en los cuales estas personas iban a estar. Por eso también vemos situaciones en las que, a pesar de que los aeropuertos estaban cerrados, las deportaciones de nacionales no pararon. Y se dice que también están por empezar los viajes de personas que están pidiendo asilo. En relación a esto, también quiero señalar un punto muy importante, que es la relación que estos países y que El Salvador tienen con Estados Unidos. Es una relación de dependencia. ¿En qué sentido? No solo en sentidos comerciales o de que es nuestro mayor socio comercial, porque el 70% de las exportaciones que hace El Salvador van hacia Estados Unidos, sino también porque El Salvador depende de las remesas. Remesas que hoy por hoy representan el 18% del PIB y que obviamente se van a ver afectadas por las implicaciones y los impactos que la pandemia está teniendo en este país, en Estados Unidos, que ya está registrando millones y millones de personas en desempleo. Con referencia al envío de remesas, también son las mujeres las que se ven especialmente afectadas, porque una gran parte de los hogares que son receptores de remesas están liderados por mujeres. Mujeres que ocupan, además, según la encuesta de hogares, la mayoría de estas remesas que reciben en gastos referentes a salud, educación y alimentación, es decir,
para poder acceder a servicios o a derechos que de hecho tendrían que ser parte de las obligaciones del Estado. Para Honduras, los problemas de inseguridad y violencia en estos momentos, ¿cuáles son las expresiones que se han agravado para la población durante la pandemia? Una, pues como nosotros en Honduras tenemos ya más de 2 meses, bueno, desde el 15 de marzo del 2020 tenemos medidas de confinamiento, toque de queda en todo el país en ese estado de emergencia. Pues lo público se ha limitado muchísimo, ¿no? Las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el país, hay pues cierres, hay cercos epidemiológicos, obviamente la actividad pública se ha limitado mucho, por lo tanto ha disminuido un poco el tema del crimen común, el asalto en las calles, ¿no? La inseguridad en las calles. Lo que ha aumentado por consecuencia del confinamiento es la violencia doméstica y la violencia sexual dentro de las casas. En Honduras, bueno, en marzo y abril de este año, o sea, en los 2 meses que hemos estado en confinamiento, ya vamos para los 3 meses, la línea 911 recibió 15.996 llamadas de denuncias por violencia doméstica. De estas, solamente 651 casos llegaron al Ministerio Público y apenas 125 tuvieron sentencia. Se ha alarmado, se ha alertado en todo el mundo la violencia doméstica como una expresión de violencia que ha aumentado con las medidas de confinamiento por la pandemia. Pero también se ha notado en Honduras que aunque nunca ha habido una atención integral en este caso, que las autoridades encargadas de que las mujeres tengan acceso a la justicia en estos casos están poniendo como excusa la atención a la pandemia. Hemos visto ya muchísimos casos de mujeres que han denunciado y que pues prácticamente están obligadas a conciliar con su agresor porque no hay manera de detenerlos en el momento del confinamiento, la policía está atendiendo la pandemia, bueno, 20.000 excusas también, ¿no? Entonces esto es una de las expresiones de violencia que ha aumentado en Honduras con las medidas de confinamiento. También otra expresión de violencia que es, digamos que no es común, no ha sido común, pero podría decirse que sí tiene que ver exclusivamente con la situación de la pandemia, son los ataques a personal sanitario, ataques por discriminación y estigma, a personal sanitario, pero también a personas que están contagiadas, ¿verdad? Esto es algo que la organización Catrachas de Honduras ha documentado durante marzo y abril. Ellas documentaron 40 ataques en todo el país que se reportaron en los medios de comunicación y ellas hablan de la COVID-fobia, ¿no? El terror que está generando la pandemia y que está pues mostrando la reacción de las personas y de comunidades enteras que estigmatizan a las personas enfermas con COVID, a sus familiares y al personal sanitario, al que que en las calles se les ataca con piedras incluso porque se cree que son portadores del virus, ¿no? Entonces eso también es otra expresión de violencia que, digamos, ha cambiado un poco los actores, pero que sí ha estado siempre enraizada en la cultura, en nuestra cultura, ¿no? La discriminación, el estigma contra sectores vulnerables. En este caso, pues se agrega el personal sanitario y las personas enfermas con COVID. Otra situación que ha aumentado también la violencia, y todo tiene que ver, yo creo que todo está basado en la poca confianza que tiene la gente en cómo las autoridades están manejando la emergencia y el terror que eso también genera, es que en las cárceles del país ya hay casos positivos de COVID-19
y están empezando a haber motines. En la cárcel de mujeres ya hubo 2 motines y pues como las Fuerzas Armadas, como el ejército es el encargado del sistema penitenciario en Honduras, es muy poco lo que se sabe de las causas de estos motines, de qué es lo que está pasando, pero sí sabemos que hay ya casos, incluso una persona muerta en la cárcel de máxima seguridad por el virus, y también mucho terror y mucho miedo por parte de los internos de ser contagiados. Esto puede estar generando estas revueltas, esto puede estar generando mucha más violencia en los centros penitenciarios. En el tema de homicidios, pues se mantiene, o sea, de hecho sí se han perpetrado masacres, sí han habido muchos homicidios, comparado con el año pasado casi la misma cantidad, así que eso tampoco es que haya bajado. En Guatemala efectivamente existe una cooptación del Estado, lo que se ha venido a llamar desde 2019 como Pacto de Corruptos, que fue el nombre que se puso a una especie de alianza tácita entre grupos políticos, económicos, militares, podría decirse criminales. Estos grupos no son estancos, sino que son difusos. Lo que quería esta alianza era seguir perpetuando en el país la impunidad y seguir perpetuando los privilegios. Su máximo hito fue conseguir la expulsión de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad, la CICIG, y con esto volvieron a allanar el camino para seguir ejercitando prácticas poco transparentes desde el Estado. Como se ha visto durante estos meses y sobre todo desde que se decretó el estado de calamidad, esta cooptación del Estado se ha visto, por ejemplo, en cuáles eran las medidas que más rápido aprobaba el Congreso dentro del estado de calamidad y cuáles eran las medidas que se demoraban. Entonces, por ejemplo, la medida de crear unos microcréditos en los que incluso podían participar personas políticamente expuestas, es decir, cargos públicos, diputados, podían acceder a estos microcréditos, para ello se erogó dinero del Estado y esta medida se aprobó muy rápido. Sin embargo, por ejemplo, un decreto que se llevaba 2 meses peleando para que la población no tenga que pagar a mes sus facturas de servicios básicos y no le corten la luz. Este decreto tardó muchísimo tiempo en aprobarse, el presidente del gobierno de hecho lo vetó, había como 13 amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad y todo por una presión de los grupos económicos y de poder. Esta cooptación del Estado también se ha visto, por ejemplo, en que en este estado de calamidad no está habiendo compras al por mayor de insumos médicos ni farmacéuticos, no se está tratando de comprar más barato, tampoco se está tratando de desarrollar industria guatemalteca, sino que cada hospital, cada área de salud compra a quien quiere sin ninguna fiscalización y con precios que en comparación son más altos a los del resto incluso del continente. Entonces, esta cooptación del Estado en lo que se transforma es que no hay una intención de ayudar a la mayoría del país ni de hacer un mejor país, sino de beneficiar a un conjunto reducido de personas, como se ha hecho siempre en este país. Sí creo que se puede hablar de expresiones autoritarias de parte del presidente y de su gobierno. Y antes de enumerar esas expresiones concretas, me gustaría dejar claro que este personaje, el presidente, y sus prácticas no surgieron por generación espontánea. Él es producto de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad, de rotura del tejido social y de afianzamiento de acciones represivas que comenzó con los gobiernos anteriores, que comenzó con el partido de derecha, Arena, y luego con más fuerza durante los periodos en los que estuvo el partido de izquierda en el poder. Esto fue un abono a un suelo que luego se hizo fértil para que un outsider
que luego dijo que no responde supuestamente a ninguna ideología política, llegara al poder. Y que llegara al poder con un gran apoyo popular, con una oposición desgastada y con un discurso totalmente autocrático, ¿no? Y a quien una crisis como la actual le cayó como un anillo al dedo para instaurar una narrativa sobre él mismo como el único competente y capaz de tomar las principales decisiones para poder manejar al país. Por encima de especialistas y técnicos, por personas que están con mucha más experiencia que él en el manejo de estas crisis, etc. Y además como la única persona con el derecho y poder para poder controlar decisiones y responsabilidades, ¿no? ¿Y en qué se ve reflejado esto? ¿En qué lo podemos ver? En primer lugar, en que él y sus ministros están básicamente en una abierta pugna, no solo con los dos poderes del Estado, sino con cualquier otro sector o individuo que no se someta a sus decisiones, como en este momento está en pugna con el sector privado. También lo podemos ver en la reiterada desobediencia a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, escudándose ante todo en el apoyo de los cuerpos policiales y de los cuerpos militares que tiene. También lo podemos ver reflejado en su renuencia a presentar un plan de salud respaldado en argumentos técnicos y científicos, y mucho menos en presentar un plan de reactivación económica. El único plan sigue siendo el lema de salud versus economía. Y la cuarentena domiciliar, por supuesto. Esta es como la única acción concreta que sabemos que está poniendo en práctica, la cuarentena domiciliar. Mientras tanto, lo que hemos atestiguado es una serie de acciones improvisadas que no han tomado en cuenta las características socioeconómicas y de desigualdad del país, que no han detenido el virus. Además, podemos verlo como en la instauración de los centros de contención, en la búsqueda de asintomáticos, en la compra de medicamentos sin base científica para usarlos, que además no han reforzado el sistema de salud, que están dejando en situación de hambre a miles de personas y además destruyendo la débil dinámica económica que ya existía en el país. A esto hay que sumarle la negativa constante y hasta teatral de no querer dar cuentas del dinero que está usando. Y parece que no va a parar hasta lograr que nadie le pida transparencia de cómo está usando todos esos fondos que tiene en sus manos. ¿Esto comenzó con el COVID del 2019? ¿O fue como un mosquito que de repente le picó a Nayib Bukele y de repente se convirtió en lo que ahora estamos viendo? Y yo digo que no fue así. Como muchas veces lo he platicado, Bukele dio muestras de sus formas antes de llegar a ser presidente. Lo vimos cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y mucho más cuando fue alcalde de San Salvador y, por ejemplo, fue a protestar frente a la Fiscalía General de la República con muchas personas a su alrededor que lo apoyaban. Y luego también lo vimos cuando restauró las plazas del centro histórico en contra de la opinión de muchas personas, sin escuchar a otras que tenían opiniones diferentes de cómo hacer las cosas. Hizo lo que quiso, como quiso, sin dar casi cuentas. Y como las cosas, entre comillas, le salieron bien, pues a las personas se nos olvidó o lo dejamos pasar, ¿no? Bajo la excusa de que estábamos obteniendo buenos resultados, de que el fin justificaba los medios. Y ahora vemos los resultados de esto. Pues al inicio, cuando estábamos comenzando con las medidas de confinamiento y con los estados de emergencia en estos países, algunos economistas decían, bueno, si al mundo le va a ir peor y va a haber una recesión económica mundial, pues a Centroamérica le va a ir peor, ¿no? Si al mundo le va a ir mal, a Centroamérica le va peor. Y bueno, eso es lo que se está viendo, ¿no? Hay una presión muy grande por volver a abrir las empresas, por la reapertura económica que le han llamado en estos países. Esta gran presión es porque ya hay demasiado desempleo. Si estos países estaban pues dependiendo
su economía está dependiendo de las remesas y toda la crisis en Estados Unidos está generando una caída increíble en las remesas, pues obviamente se está previendo una crisis económica muy grande, ¿no? Hay algunos planes de los gobiernos o de organizaciones internacionales para poder mitigar un poco el impacto, pero yo creo que lo que se viene es una crisis económica muy grande en estos países, una aceleración también en el concesionamiento de tierras, de territorio de estos países, y ya Honduras está en ese camino, pues justamente con ese modelo económico extractivista y que ha vendido el territorio así al mejor postor, pues ahora va a ser una subasta, ¿no? En el marco de rescatar la economía hondureña. Por otro lado, con lo que ya se ha visto del mal manejo de la emergencia y los actos de corrupción, probablemente empiece a escalar un poco el conflicto social. La gente ya está protestando en las calles por hambre, pero también porque está inconforme en el manejo de la emergencia por parte del gobierno. Cuando ya las cosas se vayan normalizando, probablemente haya una escalada en esto, ¿no? En el conflicto social, la gente saliendo a las calles, el Estado reprimiendo, porque también eso se ha fortalecido, y entonces eso nos va a llevar a una mayor crisis democrática. En Honduras, el próximo año ya son las elecciones internas, así que vamos a tener también un poco de movimiento y de crisis ahí en el tema político electoral. Por eso también se espera que haya un poquito más de protestas en las calles y un poco más de conflicto en esa parte. Y bueno, yo creo que también la precariedad en la que se van a asumir estos países es muy grande, y lo que toca pues ahora es tal vez disminuir un poco la narrativa del terror y tratar de explicar qué es lo que está realmente pasando, además de fortalecer las iniciativas ciudadanas, que también eso es algo muy positivo que ha sucedido durante la pandemia, iniciativas ciudadanas de veeduría social, de auditoría social, que yo creo que van a continuar incluso cuando ya estemos en la adaptación de vivir con esta pandemia en la mayor normalidad posible. Yo creo que debido a esta situación de precariedad y como a estos cimientos no del todo construidos en este estado, realmente las consecuencias de la pandemia van a ser desastrosas, creo, tanto en Guatemala como en El Salvador y en Honduras. Si ya se está viendo que los hospitales ya no están pudiendo salvar a personas rescatables, creo que esto va a seguir agudizándose en los próximos meses, y al mismo tiempo, mientras no van a poder salvar vidas, se van a perder vidas de personas que no están pudiendo conseguir dinero para comer en el día a día. Creo que van a incrementar las cifras de desnutrición, las cifras de mortalidad infantil. Creo que la desnutrición aguda va a aumentar, la desnutrición crónica también, y siento que la desigualdad también se va a agudizar y que el porcentaje de personas en pobreza y en pobreza extrema va a aumentar. Y al mismo tiempo también pienso que va a aumentar el número de personas que marchan a los Estados Unidos. Ya no sé cuál va a ser la estrategia que van a seguir los migrantes, no sé si van a ser caravanas, no sé si va a ser vuelta a coyotes, pero sí creo que la gente va a seguir huyendo de esta región, porque realmente si ya no había cómo vivir, creo que estas restricciones a la movilidad lo están haciendo prácticamente imposible. Algo que sería muy bueno que sucediera, que sería el fortalecimiento del sistema de salud y sobre todo el sistema de salud público, viendo cómo se está gestionando la pandemia, al menos en Guatemala, creo que no va a suceder. Y creo que solamente el sistema de salud va a terminar aún más precario. Ojalá me confunda y no sea así, y por lo menos esto sirva para fortalecer el sistema de salud del país. Voy a referirme explícitamente al Salvador. En primer lugar, enfrentará una enorme crisis económica de desempleo y pobreza
que tendrá impactos particulares sobre ciertos sectores de la población, en este caso las mujeres, por ejemplo. Como ya dije, las mujeres representan la mayor parte de la población económicamente activa dentro de los sectores informales, que además el sector informal es mayoritario en la PEA. Dentro del sector formal, las mujeres también están ocupadas dentro de los sectores precarizados, como la máquina textil, como los servicios de comercios, hoteles, restaurantes, etc. Todos estos sectores son los que están siendo ahorita directamente impactados por las medidas de confinamiento y de paro a la economía. Por lo tanto, son las mujeres también las que están enfrentando ya en estos momentos estos impactos negativos. Y sin un plan del gobierno para poder enfrentar esto a largo y a mediano plazo, creo que también podemos esperar que sean las mujeres las que con el tiempo sufran las mayores consecuencias. También, por supuesto, vamos a enfrentar una crisis democrática. Supongo que Bukele, una vez que este escenario ahora ideal para él desaparezca, seguirá intentando debilitar lo poco que quede de la institucionalidad democrática. Por supuesto, esto todavía es una especulación mía y espero que no suceda, pero según lo que estamos viendo, creo que así será. Pero también veo oportunidades. Yo creo que este tiempo de crisis puede lanzar algunos rayitos de esperanza, como lo vimos cuando la gente comenzó a protestar, y no me refiero a los pitos y los cacerolazos que vimos de las clases medias nada más, sino mucho antes, cuando pudimos ver a personas de clases más populares o de escasos recursos que estaban protestando frente o fuera de los centros CENADE, ¿no?, donde supuestamente el Estado les iba a dar un subsidio de $300, ¿no? Ante la desorganización, la improvisación y ante la falta de recursos para poder subsistir, vimos a personas que estaban tomando voz y protestando abiertamente, ¿no? Esto para mí son rayitos de esperanza, la gente no está tan dormida. Y dice que algunos sectores han empezado a moverse. También veo con esperanza que los medios de comunicación no están callados, que pese a las restricciones más fuertes que hay, que ahora se ha restringido casi en su totalidad, o mejor dicho, en su totalidad, el acceso a información pública. Pese a eso, los medios de comunicación tradicionales y digitales principales de El Salvador siguen haciendo su trabajo y se han vuelto hoy en día los principales fiscalizadores del Estado. Y tengo también esperanza que de alguna manera esto refuerce otras formas de organización que habían estado relegadas o apagadas en los años anteriores, pero que subsistieron, como por ejemplo los proyectos de soberanía alimentaria de mujeres rurales que hay en El Salvador, que son pequeños, pero que ahorita se han vuelto prioritarios, ¿no? También las iniciativas de cooperativas de vivienda, las organizaciones de trabajadoras domésticas que están luchando de nuevo para que el gobierno tome en cuenta la propuesta de política nacional de cuidados que estaba por aprobarse o en camino de aprobarse, ¿no?, durante el periodo anterior. Estas son algunas de las luces que yo veo y que creo que nos pueden servir para no pensar que el único escenario que nos espera es negativo.